Bueno, profe Ricardito, diseño y programación 3 a 3. El que le habla es Carlos Lita y vamos a crear botones en Fiverr. Lo primero hay que crear un archivo nuevo, 800 por 100. Ya una vez que ya tenemos ya nuestra área de trabajo, vamos a realizar los botones. Primero vamos a realizar un rectángulo para ocupar todo el área. Si quiere puede cambiar el botón con la herramienta de puntero y busquemos las propiedades del cuadrado. Aquí también le puedo cambiar el color de fondo. Cambio de color, un azul. Ya una vez tenemos hecho el rectangular, vamos a hacer otro dibujo más. Rectángulo redondeado para crear los botones. Si prefiere le puedes cambiar de color, lo que usted desea. Seleccionaré este color y dibujamos. Una vez que ya tenemos nuestro dibujo, hacemos control C y control V para pegar. Y dibujamos dos botones más. Seleccionamos y copiamos y pegamos para duplicarlo. Una vez que hemos hecho los rectángulos redondeados, seleccionamos los otros y vamos a herramienta escala para hacerlo un poco más grande. Una vez que ya tenemos hecho los botones, vamos a agregar el texto, que es en el primer botón inicio. En la herramienta texto damos clic aquí en el botón y escribimos inicio y lo hacemos un poco más pequeño. Buscamos las propiedades, a negrita. Si quiere que le puede cambiar el tipo de fuente. Una vez que hemos hecho esto, copiamos y pegamos y lo arrastramos en el otro cuadro y aquí le ponemos optimismo y así vamos a hacerla con la demás. Una vez que hemos hecho esto, aquí le cambiamos en estado, ponemos un nombre off y esto lo arrastramos en esta herramienta para copiar. Son una copia y aquí le ponemos on y aparece el rollover cuando está sobre el puntero sobre el botón que cambie de color. Y aquí le ponemos un efecto. Aquí le cambiamos de color. Voy a seleccionar cualquiera, elijo este y así mismo con shift presionado y dando clic a cada cuadrante le damos el mismo color. Y si quieres ponerle un efecto, un iluminado, nos vamos en propiedades, filtro, en la cruz vamos a añadir un efecto iluminado. Y si quiere cambiar el color del iluminado, yo le pondría un gris y le cambiamos también de color de letra. Yo le pondría un negro y también le pondremos un efecto iluminado también. Pero ya sería de color amarillo, yo le pondría. Una vez que ya tenemos hecho ya los efectos, que cambie de color, todo lo demás, vamos en la parte de las herramientas, buscamos web y seleccionamos herramienta división. Le damos clic y seleccionamos a cada uno de los botones.
Una vez que hemos seleccionado todos los botones con el herramienta división, le damos clic derecho y añadir comportamiento de reloj simple, y así lo hacemos con los demás. Una vez que hemos terminado, presionamos F12 para ejecutarlo. Aquí tenemos los efectos, el cambio de reloj. Bien, una vez que tenemos hecho esto, vamos a hacer menú desplegable. ¿Y cómo lo hacemos? Lo siguiente: yo me voy en optimismo, selecciono y doy clic derecho y añadir menú emergente. Una vez que tenemos hecho, damos clic aquí y ponemos, no sé, contenido. Aquí en donde dice vínculo, no contenido .html para llamar a una página. Y si no ve, si se selecciona, damos clic otra vez y para que no nos salga ni un error. Le ponemos frases. Frases aquí. .html. Una vez que tenemos hecho todo esto, vamos a darle un efecto, un diseño, lo que sea, a los cuadrantes. Le cambiamos aquí de color, esto que sea blanco. Al seleccionar, negrita. Seleccionamos que establece la posición en la parte inferior. Una vez que hemos hecho esto, le damos listo. De aquí salió ya los botones. Y para comprobar, F12. Aquí tenemos los botones. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, vamos a exportarlo, pero antes vamos a seleccionar todo y seleccionamos esta herramienta de escala para seleccionar. Vamos a archivo, exportar. Yo lo pondré en el carpeta optimismo, le cambiamos un nombre, le ponemos, no sé, plantilla. Quitamos el visto aquí, le ponemos, aquí creamos una carpeta, imágenes, para que se crean las imágenes ahí en esta carpeta, y vamos a examinar y que se guarda aquí adentro de la carpeta. Seleccionamos, vamos aquí a opciones, exportar en Dreamweaver HTML, en extensión HTML, y aceptamos. Una vez que tenemos todo hecho esto, guardamos. Bien, aquí eso fue todo lo que es un firewall. Ahora vamos a continuar en Dreamweaver.